Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Penúltimo programa del año de Impacto Económico. Continuamos al aire en enero y febrero con una selección de programas como lo hacemos habitualmente durante el verano. Primer tema, para ir entrando en calor, el Papa Francisco advirtió sobre los excesos de la legítima defensa policial. Dijo que se pueden transformar en crímenes de Estado. Curioso, nunca escuché al Papa o nunca leí alguna declaración referida a las víctimas de la inseguridad, a las personas que son asesinadas por los delincuentes. Sería bueno que lo haga. Anticipo de temas para hoy, vamos a hablar del sector hotelero y gastronómico de la región con el flamante presidente de la Asociación Empresaria y Hotelera de Neuquén, que es Gustavo Amann. También las propuestas de Cambiemos para la producción, para el desarrollo económico. La semana pasada, Horacio Pecci Quiroga presentó oficialmente su candidatura a gobernador. Y comencemos con un tema en el que siempre hago referencia en cuanto a que hay una relación entre los movimientos migratorios y la actividad económica. Las personas se van de los países en los que no encuentran oportunidades de sus propios países y se dirigen hacia aquellos países en donde estiman que puede estar relativamente mejor. ¿Qué pasa aquí en Neuquén? Lo vamos a analizar con Ricardo Lesinski. Él es delegado de la Dirección Nacional de Migraciones para Neuquén y parte de Río Negro. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Daniel, un gusto y un privilegio estar contigo y tu equipo. Por favor, el gusto para mí. Bueno, ¿cómo estamos acá en Neuquén en cuanto a movimientos migratorios? Básicamente es plantear la relación entre las migraciones, su impacto económico. ¿Cómo estamos en el ranking de los inmigrantes acá en la región? De hecho, estamos como usando una terminología moderna en el top 5 del país. De recepción. De recepción y además de potencialidades. La migración es una potencialidad que estamos recibiendo. Se ha dicho que la migración es un gasto que perjudica a las economías, que es una cuestión que va a producir un detrimento en correlación a las economías, que representa, ya te digo, un debe en términos económicos. Claro. Nosotros queremos transformar ese debe en un haber. Claro. Y tanto es así que hemos captado que no podemos perder esta oportunidad de la corriente migratoria que estamos teniendo. Daniel, en el periodo de 1917 al 34 se produjo en Argentina el mayor flujo inmigratorio. Claro. Hasta ese entonces. Desde el 2015, ahora estamos superándolo y solamente en un periodo de 3 años. Claro. Tenemos tenemos que diseñar un país que aproveche esa potencialidad. Claro, discúlpame, ahí sí, en lo que vos haces referencia a la experiencia histórica, entre 1880 y 1930 aproximadamente, la Argentina fue, después de Estados Unidos, el país que más inmigrantes recibió, ¿no? Tal cual. En el mundo. Y tanto es así que nuestros antecesores diseñaron este país a partir de la inmigración, que los buques llegaban al puerto
eran recepcionados por el personal de migraciones, Claro. ascendían, verificaban la personalidad o Sí, la la identificación documentación, y demás. Inmediatamente diseñado el hotel de inmigrantes, Claro. donde los migrantes podían pasar hasta una semana. En ese lazo, o en ese lapso de tiempo, claro. podían contactarse, ver dónde se dirigirían y demás. Claro. Inclusive más, había una exposición de maquinaria agrícolas. Quienes podían adquirirlas tenían inclusive créditos para adquirirlas y llevarse consigo para la explotación rural. Y directamente hacia Retiro, donde salían todas las vías férreas hacia el interior del país. Claro. Eso es lo que queremos hacer en términos modernos, reorientar la migración. Sí, en cuanto a lo conceptual, yo siempre insisto que las inmigraciones apuntan a sumar capital humano, ¿no? Por la diversidad de habilidades, de capacidades. Ahí está el activo que representa. Ese es el activo, justamente, en términos económicos, ese es nuestro activo. Hoy por hoy, yo digo, nos está lloviendo oro en polvo en la provincia. Estamos recibiendo un flujo migratorio que, por ejemplo, proveniente de Venezuela, Claro. el 76% son personas universitarias o con posgrado. 76%. 76%. Ayer tuve el gusto de recibir a una familia que eran profesionales de ingeniería del petróleo, Claro, seguro, claro. Pero de niveles súper avanzados. Sí, sí, un sí. staff y un estatus fantástico que nosotros no lo conocemos. Sí, sí, tal cual. Ese bonus track lo tenemos que aprovechar. Sí, sí, tal cual. Huyen del socialismo del siglo XXI. Lamentablemente, bueno, Argentina en algo que ha sido coherente en los últimos años es en el humanitarismo que se ha evidenciado. En recibir a no los solamente inmigrantes, eso, sí. a partir del protocolo de Ushuaia, el del año pasado, Venezuela había quedado excluida del Mercosur como país perteneciente, claro. o por lo menos suspendida Claro. como país perteneciente Sí. al Mercosur. Sin embargo, no podía ser de otra manera. Este protocolo fue ratificado en Brasilia. No podía ser de otra manera. Nuestro gobierno, en un gesto de humanitarismo, dice, no podemos castigar al ciudadano Claro. venezolano por lo que está haciendo el gobierno. Claro, tal cual, tal cual. Entonces mantenemos el mismo nivel de recepción, Sí, sí, tal cual. y las mismas condiciones. Esos ciudadanos son víctimas de su De propio gobierno. de ¿no? su propio gobierno. Claro, Así claro. que Y después de las personas de origen venezolano, ¿cuáles son los segundos? en el los ranking, segundos digamos? son en la comunidad boliviana, que se viene sosteniendo. Sí, Y además con el gusto de ver cada día más las chacras florecientes, la horticultura. Sí, claro. No te olvides que prácticamente estamos consumiendo el 40% de la horticultura o de los frutos hortícolas que consumimos los neuquinos son provenientes de estas chacras. Sí. Cosa que en años anteriores debíamos importarlas de Mendoza o Buenos Aires o de otras. Trabajan los bolivianos Trabajan, también, trabajan. Y nos están enseñando a trabajar. Es decir, y ven y se ve a diario a través de el progreso económico. El progreso económico que están teniendo sus familias. Sí. Que es de base matriarcal. Ahora que está en la ola, en la cresta de la ola, la temática, no, la que lleva la economía de la familia boliviana es la mujer, la madre. Claro. Así que trabajan y se agachan a la tierra para trabajar. Sí, sí. Acá Entonces, tenemos muchos aquí, criollos cobrando planes sociales. Aquí, bueno, eso es esa es la retroalimentación, el biofeedback de lo que tenemos que aprovechar. Y tenemos que aprovechar la cultura del trabajo, reinstaurar la cultura del trabajo. Tal cual. Sí. Tercer lugar en el ranking de inmigrantes. Paraguayos. Paraguay.
La comunidad paraguaya es una comunidad interesante. Ambas comunidades, porque la venezolana es muy reciente, se han integrado a nuestra sociedad. Y eso es lo interesante también, la integración. Yo digo que el proceso migratorio tiene que dar como resultado una simbiosis entre pueblos, comunidades, y que poco a poco vamos asimilando, bajo nuestras normas, por supuesto, pero respetando la diversidad cultural, sus sentimientos. Entonces, muchas personas en la construcción, ¿no? En muchas personas en la construcción, sí, tal cual. Esa es la orientación, la construcción. ¿Y en cuanto a inmigrantes provenientes de Chile? En Chile ya está en decreciente esta migración, debido a que indudablemente Chile está pasando por un estado de bonomía y de prosperidad económica, que seguramente les resulta más tentador mantenerse en su país. Acordate que el fenómeno de inmigración viene acompañado de las emergencias sociales, de la crisis, pero ese es un desafío para nosotros. Las crisis es la oportunidad de crecimiento. Entonces, allí se nos prueba de qué manera estamos hechos. Ricardo, hay una contracara de lo que es la inmigración en cuanto a lo que aporta como recurso humano, como factor productivo, ¿no? Porque hablamos de que los recursos son escasos, bueno, el factor humano también lo es, el que aporta. Ahora, la contracara es la de inmigrantes delincuentes, digamos. ¿Cómo está el tema de deportaciones? Que creo que este gobierno está haciendo más en cuanto a que, bueno, al que haya que deportar. ¿Cómo está ese tema? Nosotros seguimos con nuestros operativos de control de permanencia, de los cuales nunca vamos a desistir. Una cosa es que seamos respetuosos y seamos garantes del derecho humano a la inmigración, y otra cosa es que toleremos la ilicitud. El fenómeno de la inmigración también va de la mano de unos flagelos que son terribles y que azotan al mundo entero. La trata de personas, el tráfico de personas, inclusive el tráfico de estupefacientes, y que va todo a confluir en lo que conocemos como lavados de activos. Eso azota al mundo. Tanto es así que el tráfico de personas y la trata de personas ha superado en importancia económica a la propia tráfico de estupefacientes. Mira vos los niveles económicos, de magnitud económica que estamos hablando. Y normalmente el cerebro de estas organizaciones está por fuera de nuestros límites. Son pulpos que tienen sus tentáculos y que son mutantes, tienen la característica de ser mutantes, es decir, se los persigue a un lado, cambian de, entre comillas, negocio, mutan, y bueno, nosotros no hemos propuesto en mi jurisdicción que vamos a dar una lucha incesante contra este flagelo, con la colaboración siempre de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, inclusive la Policía Aeroportuaria. Fuerzas federales. Que son nuestras policías migratorias auxiliares. Así que, te decía, la ley 25.871, dictada en el año 2003, fue muy interesante a nivel migratorio, pero fue muy flácida en cuanto a los requisitos que había que tener. Entonces se propendía a la migración irregular. Indiscriminada. Entonces se dictó el decreto 70/17 a principios del año pasado. Fue muy resistido, inclusive yo tuve que salir a explicar en qué consistía. Brevemente, coméntame, por favor. El decreto 70/17 pone en orden la casa, es decir, bueno,
vamos a aceptar la inmigración, pero no vamos a aceptar de ninguna manera la inmigración irregular. Al inmigrante irregular inclusive le damos la oportunidad de regularizar su situación. Y aquel que persista tiene que ser expulsado a través de un proceso que garantice sus derechos, pero ese proceso ya no va a durar 8 años que duraba con el anterior régimen. ¿Cuánto puede durar? Aproximadamente 5 meses, 3 meses, ya tenemos la orden de expulsión. Claro. Y hay que expulsarlo, porque además, otra cosa, es gasto. Eso es claro. Negativo, ¿no? Sí. Y ese gasto, ese gasto negativo, ¿quién lo paga? Sí, lo pagamos nosotros, efectivamente, claro. Lo pagamos nosotros. Y no, de ninguna manera podemos tolerar eso. Claro, o sea, el que esté irregular, comete un delito, tarjeta roja. Seamos terminantes. Claro. Ricardo, gracias por tu tiempo, muy interesante porque como planteaba, hay una íntima vinculación entre la actividad económica y los movimientos migratorios. Es bueno conocer qué hay atrás, ¿no?, de todo este movimiento de personas que, como vos bien planteás y coincido, cuando vienen a trabajar suman al desarrollo económico. Es así, Daniel. Bueno, yo te agradezco esta oportunidad y bueno, permitime saludar a la comunidad neuquina y del Alto Valle, desearles unas felices fiestas y bueno, nos encontraremos Dios mediante el año que viene y siempre con la esperanza y con la bendición de Dios. Así que, Daniel, será hasta pronto y quedo a tu disposición. Gracias, Ricardo. Feliz año. Feliz año. Pausa en el próximo bloque. Pablo Servi es coordinador del equipo técnico de desarrollo económico de Horacio Pecci Quiroga. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.